Gracias por recibirnos, señor presidente Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP. Bueno, cuéntenos un poquito en historia qué es la FENACOTIP, a quién representa y cuál es el fin de esta organización. Bueno, la FENACOTIP es una organización gremial que aglutina por ley a todo el sector intra e interprovincial del transporte público en el país. Estamos presentes desde 1982, 37 años de vida institucional y seguimos siendo una de las federaciones más organizadas del país. Bueno, esta federación, agremiados en total tienen 362 operadores. 362 operadores, un número bastante amplio. Bueno, aquí tenemos el inicio de un caos. Usted convocó a un paro nacional. Usted convocó una paralización de actividades con su gremio. El país se vio afectado los primeros días, ya que no existió la circulación dentro de la ciudad, del país. Cuéntenos por qué lo hizo. Dos cosas importantes, hay que aclararlas. Primero, no fue una paralización, fue una suspensión de actividad. Y dos, eso fue una decisión de 11 organizaciones del transporte que, preocupada por la medida, es decir, por el decreto 883, se tomó la decisión de suspender las actividades porque golpeaba directamente a la operación de la transportación. En el caso nuestro, como FENACOTIP, nosotros analizamos el tema con el Ministerio de Transporte día a día y de hecho hay un historial que lamentablemente no se lo ha comunicado y que vale la pena que se lo conozcan. A nosotros el Estado nos adeuda más de 79 millones de dólares, cerca de 80 millones de dólares, por una falta de aplicación de tarifa del 2012 al 2015. Esta deuda, desde luego, representa el no haber aplicado un cuadro tarifario que fue creado en el 2012. Además, tenemos una operación que nosotros venimos haciendo desde 1998, desde la época del arquitecto Cito Durán Ballén. Se aprobó que se diera tarifa preferencial del 50% a los grupos vulnerables. Estos son, pues por la Constitución, usted sabe, los mayores adultos, los discapacitados, los estudiantes en la ley de tránsito y los niños y adolescentes en el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Eso qué significa? Que golpea el 20% de la operación dentro de nuestros ingresos, con una tarifa regulada, que desde luego la regula la Agencia Nacional de Tránsito. Estos gastos que debería asumir el Estado como política del Estado, lamentablemente tenemos que asumirlos nosotros los transportistas. Somos nosotros los transportistas que estamos dando este subsidio y que el Estado no reconoce. Una deuda que el Estado no paga. Entonces, en conclusión, hay temas pendientes. De repente, en esta operación, el Estado toma la decisión nuevamente de liberar los precios de los combustibles, es decir, quitar el subsidio. Esto dispara el valor al 123%. Con una tarifa regulada, la operación se cae automáticamente. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros nos hemos visto afectados dentro de la operación. Y más aún que al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos ecuatorianos, afectaba directamente porque lo primero que sabemos es que el Estado nos iba a entregar un cuadro tarifario. Entonces, frente a esta situación, esa fue la razón por la cual nosotros suspendimos nuestra actividad y desde luego le transmitimos al gobierno. Bien, hablando del gobierno, ustedes pactaron con el gobierno para que a los 2 días se separaran, porque hay ciertas personas dentro de los comentarios que se escucha tanto en redes sociales como en la opinión pública que ustedes son los traidores. Ustedes traicionaron tanto a su gremio como a los indígenas. Quiero que esa parte le quede claro al pueblo ecuatoriano porque eso es lo que nosotros escuchamos día a día. ¿Qué hay de cierto que ustedes se vendieron al gobierno nacional? No conozco la situación de esto de venderse al gobierno nacional ni que se negocie. Aquí hay una razón fundamental y que tiene que conocerla el pueblo ecuatoriano. Nosotros somos empresas reguladas por el Estado. Cuando una empresa regulada por el Estado tiene un problema, lo comunica al gobierno. La operación estaba caída. No podíamos operar porque no teníamos dinero para tanquear, porque se ven al 123% se veía elevado el diésel. El Estado, en respuesta a aquello, dijo: voy a dar un cuadro tarifario. Y eso es lo que vamos a hacer porque la política
al final, económica, es el gobierno el que tiene la última decisión. Y su decisión era liberar los precios de los combustibles, es decir, quitar los subsidios. Frente a eso, como empresa regulada, no me queda otra cosa que dejar el precedente sentado de que no estábamos de acuerdo, pero tenía que ir a operar. Para que pudiera operar, debería haber un cuadro tarifario, que fue el que finalmente como respuesta encontramos del Estado. No hay tal negociación, no hay tal pacto, y de hecho tenemos que decirlo con firmeza. Esto es una situación que tiene que entender el pueblo ecuatoriano. Nosotros somos regulados por el Estado. Bueno, entonces bajo este tema usted dice que la paralización fue porque no tenían el fluctuante, no había el efectivo para poder cumplir con las operaciones, y debido a que ya el gobierno nacional a ustedes les prestó las facilidades del caso, con un cuadro tarifario ustedes continuaron operando. Esa es su apreciación, perfecto. Entonces, ustedes también lanzan un comunicado este 20 de octubre donde mencionan que no tenían acercamientos con el gobierno nacional. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, yo creo que una vez que nosotros manifestamos nuestro desacuerdo al gobierno nacional por el tema del diésel, de ahí en adelante se cortó la comunicación, porque ya había habido una respuesta con un cuadro tarifario. Y dentro del tema, que vale la pena aclarar también, en el momento en que la transportación toma la medida de suspender sus actividades, en el transcurso de las negociaciones comenzaron a verse alrededor actos vandálicos, actos que obedecían a otro tema y no al reclamo justo que nosotros hacíamos de la tarifa, del tema tarifario que le iba a repercutir al pueblo ecuatoriano. Esta es una de las situaciones que nosotros reforzó la decisión de decir: nosotros queremos un país en paz. Nosotros fuimos por un reclamo de la liberación del combustible porque iba a golpear la economía, pero no por una desestabilización, porque en eso sí queremos decirlo con claridad. Nosotros somos respetuosos al Estado de Derecho. Eso es una situación que particularmente queremos dejarla sentada y que muchas personas no la han entendido, porque desde luego tienen su criterio y lo respetamos. Pero la razón fundamental es que a nosotros queremos paz, trabajo, porque si no trabajamos no podemos nosotros cubrir con nuestras deudas pendientes. ¿Qué pasa con aquellos transportistas que entraron en actos, no llamarlo vandálicos, pero sí en actos en contra del pueblo ecuatoriano? Háblese de quema de llantas, daño a la propiedad privada, daño a automotores que estaban circulando, incluso hasta sus propios compañeros. ¿Qué pasa? ¿Hay algún organismo interno de ustedes que controle ese tema y que castigue esta falta de lealtad, incluso con su propia agremiación, con el pueblo ecuatoriano? ¿Existe este comité de ética? Bueno, yo represento a lo que es el transporte intra e interprovincial. Dentro de la decisión hubieron 11 federaciones, dentro de ellos estaban los taxistas, nosotros particularmente, ningún bus, usted lo vio en la vía, tapando las vías, que era lo que nosotros no habíamos convocado. El sector del taxismo, lamentablemente, las ciudades lo hizo, y por eso el Estado, a través del Ministerio del Interior, tomó la decisión de mirar este tipo de actividad. Pero en cuanto a nosotros, respondemos por nuestro gremio, por los buses que conforman las cooperativas del transporte interprovincial, y dentro de eso nosotros no tuvimos ninguna situación de sublevación o violación a la propiedad privada. Eso particularmente nosotros lo descartamos categóricamente porque no lo compartimos. El día de hoy, en una reunión con el ministro de Obras Públicas, José Martínez, ¿ustedes llegaron a algún acuerdo? ¿Tienen ya una propuesta directa del gobierno? ¿Cómo usted considera este diálogo, esta negociación? No sé, ¿qué es lo que ustedes llegaron en el acuerdo ya en la mesa de conversaciones? Bueno, una vez que ha finalizado esta jornada, diría yo, de protesta, con otras organizaciones sociales que relevaron nuestro reclamo, porque el reclamo lo iniciamos nosotros por el impacto que sufrimos y también por defender al ciudadano. Estas organizaciones sociales que hicieron el reclamo, terminó la faena de la protesta. Llegaron a derogarse el decreto 8.3 y todo volvió a fojacer. Es necesario restablecer los diálogos, y hoy día hemos manifestado públicamente de que la transportación deja aclarado ante el pueblo ecuatoriano que nunca vamos a estar de acuerdo con una inestabilidad
que no estamos para nosotros atentar contra un gobierno que está de turno y que nosotros lo que queremos es trabajar, que los reclamos se deben de hacer en mesa y que estamos dispuestos a dialogar en pos de los beneficios, desde luego, del ciudadano y de nosotros, este sector estratégico que mueve la economía del país. Nos han abierto las puertas para conversar, para hablar. Hemos transmitido el vocero de nuestros temas, los conoce el ministro de Transporte, él es nuestro vocero ante esas mesas económicas que se están hoy día realizando y espero la respuesta lo más antes posible. Ese fue prácticamente el inicio nuevamente de un diálogo que ya venía dándose desde mucho tiempo atrás. Las organizaciones sociales tenemos que ser responsables en lo que proponemos, tenemos que caminar junto al gobierno y el gobierno junto a las organizaciones sociales para sacar adelante el país. Nosotros aspiramos que dentro de un tema tan delicado como es la liberación de los subsidios, sea tratado de una forma coherente, es decir, que se focalicen los subsidios, es decir, que no se libere, que no deje de liberarse, pero tampoco que se libere para todos. El sector público, principalmente el transporte público, por tener una tarifa regulada y porque lógicamente va a perjudicar al usuario, debe tener una concesión especial. Es una recomendación que nosotros damos, creo que la están estudiando. El pueblo ecuatoriano quiere trabajar, el pueblo ecuatoriano quiere estabilidad. Yo creo que esto se puede arreglar en la mesa, el gobierno está dispuesto y aprovechemos esa voluntad del gobierno de que está abriendo las puertas, sentémonos. Yo considero que al país tenemos que darle tranquilidad. Nuestra familia nos necesita y nosotros por ende estamos dispuestos a que. Muchísimas gracias. En una próxima ocasión nos encontraremos. Muchas gracias.